Andalucía. Recordarán que era la primera medida estrella que aprobó el nuevo gobierno andaluz y nos atiende en Sevilla Juan Bravo, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Señor Bravo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Bueno, díganos qué supone en la práctica para los andaluces la supresión de este impuesto. Que sepa que en este programa hemos seguido muy de cerca casos de personas, en fin, que se habían quedado casi en la indigencia por culpa de estos impuestos sumamente abusivos, ¿no? Pues creo que ustedes lo resumen, o vosotros lo resumís perfectamente. Lo habéis visto en primera persona, los supuestos en los que por recibir una herencia se convertía en un auténtico drama o un auténtico problema. Nosotros hemos pretendido con esta reforma primero cumplir un compromiso de gobierno, de Ciudadanos y del Partido Popular y también de investidura con Vox, y era suprimir o bonificar en un 99% el impuesto de sucesiones y bonificar en un 99% el impuesto de donaciones, lo que va a permitir que un padre a un hijo, un abuelo a un nieto o un hijo a un padre le pueda donar con un coste muy bajo. Si hacemos un ejemplo, en 10.000 euros, donde antes tenían que pagar 782 euros por esa donación, a partir del jueves, cuando se apruebe este decreto, solamente pagarán 7,82. Yo creo que eso responde a una justicia que nosotros hemos querido atender. Esta medida, junto con otras medidas, también el impuesto a la renta a las personas físicas, en transmisiones patrimoniales y en actos jurídicos documentados. Para nosotros era un compromiso, creemos que la rebaja de impuestos genera actividad y genera riqueza, y por eso llevamos este decreto tan ambicioso. Consejero, no contenta a todo el mundo esa supresión. Se lo digo porque quiero que escuche a Juan Carlos Valverde de Stop Sucesiones, que nos decía esto. Y están venga a decir que el impuesto se ha acabado al grupo 3, es decir, a los que son hermanos, a los que son tíos, a los que son sobrinos, en una sociedad en la que además cada vez más hay personas que cuidan de estos familiares. Eso los han dejado por completo fuera. Estaban poniendo el ejemplo de Madrid. Oiga, hay otras comunidades como Canarias, donde este impuesto está bonificado a todos los grupos, como Cantabria, donde igualmente está bonificado a todos los grupos. Es decir, lo que han hecho no es nada más que añadir un paño de agua caliente ante un clamor popular. En Andalucía esos grados pagan más que ningún otro territorio de España. Claro, nos dice, sí, cuando son, digamos, herederos directos, sí, pero ¿qué pasa con los hermanos, los sobrinos, los tíos, los primos que hereden? Ahí van a seguir pagando y pagan más que en otras comunidades, consejero. Bueno, pues sabe que nuestro compromiso era bonificar en el grupo 1 y en el grupo 2, y es lo que nos hemos comprometido. Como bien ha dicho el señor que ha hablado anteriormente, es cierto que algunas comunidades tienen una bonificación, el caso de Canarias y Cantabria para un caso muy concreto. Y en el caso de Madrid lo que tiene es una bonificación de un 10%, de un 15%, dependiendo que sean hermanos o sobrinos. Nosotros hemos hecho una primera acometida de rebaja, no solamente sucesiones y donaciones, sino otras figuras impositivas, y lo que pretendemos, y es el compromiso que hemos adquirido como Gobierno, es seguir rebajando los impuestos siempre que el ámbito presupuestario nos lo permita. Creo que a pesar de todas las cosas complicadas que nos hemos encontrado, las numerosas sentencias, más de 750 millones de euros, los pagos de devolución de fondos europeos, pago de intereses, etcétera, creo que este es un primer acometida de rebaja, de compromiso con los andaluces, y evidentemente siempre que podamos nosotros compartimos con este señor que lo deseable es bajar impuestos para que la falta de eficiencia no lo paguen los contribuyentes con sus impuestos, sino que nos obligue a nosotros, a la Administración, a ser más eficientes en la gestión del gasto público. Tome nota que hay más quejas, porque nos dicen muchos. Bueno, ¿y la retroactividad? Porque a mí esa supresión ya me llega tarde, escuche. ¿Qué pasará con las familias que han sido afectadas en años anteriores? ¿Habrá un carácter retroactivo de 4 años? Gracias de antemano. ¿Qué responde usted? Pues en primer lugar, que muchísimas gracias por la pregunta que nos hace. Pero lo que habría que comentarle es que no, los impuestos no tienen efecto retroactivo. Nosotros lo que pretendemos evitar es lo que esta chica nos comentaba que le había pasado: tener que pagar un impuesto abusivo por recibir una herencia. Por lo menos lo que nosotros vamos a conseguir es que a partir del jueves no se vuelvan a producir estas situaciones de agravio fiscal hacia familias simplemente por recibir herencia que han trabajado sus padres, sus abuelos, y que esa situación desaparezca en el ámbito del territorio de Andalucía. Que nadie se plantee localizarse en Andalucía o no por la imposición fiscal que tenemos. Bueno, María, quiero que la escuche, echa mano de la Constitución y dice que no se respeta el artículo 31. No se cumple el artículo 31 de la Constitución, que dice que debemos contribuir en función de nuestra capacidad económica y que un impuesto no puede ser confiscatorio. Y estamos viendo que incluso hay niños afectados, como el niño de 10 años que hace poco pues, hemos visto en una noticia. Me gustaría saber por qué no se respeta la Constitución, por qué no se respetan nuestros derechos.
Claro, en un momento en esta campaña en la que bueno, estamos viendo que muchísimos políticos de todos los partidos se llenan la boca con la palabra Constitución, ¿por qué en este caso con el impuesto de sucesiones no se aplica, no se sigue la Constitución, consejero? Bueno, yo creo que la situación no es exactamente así. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que para entender que fuera confiscatorio tendría que tener una tributación superior al 50%, y eso no se produce. Entonces, no consideramos que tenga alcance confiscatorio. Lo que consideramos es que es injusto que se produzca una tributación tan alta por recibir los bienes yo creo que a lo que han trabajado tus María, padres o tus abuelos. También es que todos los españoles son iguales ante la ley, y se supone que ahora mismo hay muchísimas diferencias si tienes que heredar en Extremadura, en Andalucía, en Asturias o en Madrid. No hay armonización para entendernos. Por eso es necesario aprobar este decreto. Correcto, por eso era necesario aprobar este decreto, por eso para nosotros era urgente aprobarlo de la manera más rápida posible, para que los andaluces no tributen más por el hecho de ser andaluces o vivir en Andalucía, para que los andaluces estén en la media de lo que se tributa en el ámbito nacional, y por eso era necesario la bonificación en el impuesto de sucesiones, pero sobre todo también la bonificación en donaciones, para que circunstancias como nos planteaba esta chica no se vuelvan a producir. Y además debemos enlazarlo con el artículo 31 de la Constitución que ha dicho María, pero también con el segundo apartado, cuando dice que el gasto público debe responder a un gasto equitativo y que responder a los principios de eficiencia y economía. Lo que no puede ser es que nosotros le pidamos más ingresos a los ciudadanos porque no somos eficientes en la gestión pública, en la gestión del presupuesto. Tenemos que ser capaces de hacer más con menos, o por lo menos la clave no es gastar más, sino gastar mejor. Y ese es el equilibrio que nosotros tenemos que conseguir, y lo que pretendemos que a partir del jueves en Andalucía no se vuelvan a producir estas situaciones que María en este caso nos estaba exponiendo. Pues, consejero, ese es el objetivo, y creo que para eso lo hemos hecho. Señor Bravo, lo que sí le digo, y es lo que nos hacen llegar todas esas asociaciones que están protegiendo a damnificados por el impuesto de sucesiones y donaciones, que se ocupen ustedes también de los casos particulares para los que la ley o esa supresión llega tarde y que ahora mismo están en una situación muy complicada, que les eche un cable a esas personas porque no se les puede aplicar de manera retroactiva, pero alguna solución habrá que implementar para ellas, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos tenido reuniones con las distintas asociaciones, incluso con casos particulares. En el caso que nos comentaba el chico, ahora mismo lo tenemos encima de la mesa para revisar, para ver si hay alguna posibilidad de trabajar sobre el expediente. Hemos abierto la mano a poder estudiar aquellos expedientes que consideren el contribuyente, el andaluz, que se ha podido producir algún error, y creo que no hay ningún problema por parte de la Administración en revisarlo. Y no solamente eso, sino dentro del cumplimiento de sus obligaciones estamos estudiando la posibilidad de facilitar que se pueda cumplir pues, con ampliación de plazos en los aplazamientos o fraccionamientos, o con alguna figura que les permita, dentro de la legalidad y el procedimiento, que puedan tener sus compromisos adquiridos por la normativa anterior, que gracias a Dios a partir del jueves será historia en Andalucía. Pues, señor Bravo, muchísimas gracias por atendernos. Consejero, quiero saludar en este punto a Diego Sánchez de la Cruz, analista económico, muchos asuntos que abordar al margen de ese impuesto de donaciones y sucesiones.